cada día, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por todas las misericordias, Padre, que has tenido de nosotros, Dios, y rogamos, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo para que tu Santo Espíritu, Padre, sea el que llene nuestro corazón con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento, Señor, para que todo, Padre, lo que aprendamos, Dios, podamos vivirlo cada día, Señor, como tú mandas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Cuando lo tenga, me da un amén. Vamos a estudiar esta palabra. Juan, capítulo 15, vamos a leer, no se pare, hermano, vamos a ir, gracias. Vamos a ir estudiando versículo por versículo y no lo vamos a leer desde el principio. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 8 de Juan capítulo 15. Amén. Esta parábola, esta metáfora que el Señor nos enseñó aquí tiene una gran enseñanza, hermanos, acerca de la relación que debe haber entre Dios y el cristiano. Amén. Y cuando la leamos vamos a ir viendo, pero cuando Jesús, hermano, en los tiempos de Jesús, cuando Él dio esta palabra a sus discípulos, era muy común el cultivo de la vid. Y por eso vamos a dar esta enseñanza, y cuando Jesús dio esta enseñanza a sus discípulos, vemos que los judíos tenían mucho conocimiento acerca de eso. Y es por eso que Jesús, hermanos, da esta ilustración de la vid y los pámpanos para darnos a conocer la relación que debe existir entre el creyente y Jesús. Amén, amén. La vid que representa a Jesús y los pámpanos, como ya sabemos, que representan al cristiano. Amén. Y Jesús aquí dice que usó esta metáfora, hermanos, para dar a conocer principios, para establecer principios en la vida de los creyentes. Y esta noche vamos a estudiar 4 principios y vamos a verlos más adelante. Antes de eso, yo quiero explicarles un poquito sobre qué es la vid. Y pues la vid, como todos sabemos, es una planta de uva. Amén. Dice que las plantas de uva, hermano, se siembran con una distancia que va de entre 3 a 8 pies entre una planta y la otra, y esto con el fin de que cada una tenga el sol y el agua que cada plantita requiere. Por eso tienen esa diferencia, y juntas pues ya sabemos que forman lo que se llama el viñedo, que está compuesto por muchas plantas de la vid. Amén. Vamos a ver también que es un labrador, porque esta parábola habla de la vid verdadera, habla de los pámpanos y habla también de labrador. Entonces, un labrador, hermano, si lo vemos en el área agrícola, como normalmente, ¿verdad? Es la persona que se encarga de preparar la tierra. Es la persona que se encarga de sembrar la planta o de sembrar la semilla, y se encarga también de tener cuidado de que esa planta llegue a su término y que pueda dar un fruto sano. Amén. Vamos a ver también qué es un pámpano, y como ya dijimos que se llama así a las ramas que da la planta de la vid. Y esas ramas, hermanos, son, los que conocen la planta, son como unos brazos que se extienden hacia los lados y que une una planta de vid con la otra. Amén. Si analizamos, hermano, cuidadosamente esta enseñanza que Jesús nos dio, vemos también que Jesús está hablando de la unidad que debe existir entre la iglesia, es decir, entre los hermanos como congregación. Amén, que somos los que formamos el cuerpo de Cristo. Vemos que sus ramas, hermanos, en esta planta se extienden, dice, y se unen así unas con otras. Y es una bonita ilustración porque habla de cómo los hermanos debemos de estar unidos trabajando en la obra del Señor. Amén. Y esta noche pues vamos a ver 4 principios que hay muy importantes dentro de esta enseñanza. Y número 1 es que Jesús es la vid verdadera. Principio número 2 que vamos a ver es que necesitamos ser podados. Número 3 vamos a ver la dependencia entre el creyente y Jesús. Y número 4, vamos a ver que el cristiano debe tener frutos. Amén. Así que vamos a ver el número 1, que es que Jesús es la vid verdadera. Y vamos a leer ahí en Juan capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Lo primero que vemos aquí en este versículo, hermano, es una afirmación, es la afirmación más importante que un cristiano debe de tener en su vida. Amén, de que no hay otra forma de salvarnos si no es a través de Jesús.
Al decir aquí, yo soy la vid verdadera, Jesús está haciendo énfasis en que Él es el único que puede dar salvación al hombre. Él es el único. Y cuando dice que es la vid verdadera, está diciendo que hay falsas vides que quieren usurpar su lugar también, para engañar, hermano, a las personas. Y hoy día eso es muy común. Yo creo que todos en alguna vez hemos visto, hermano, esos videos que circulan por las redes sociales donde muchos hombres y hasta mujeres ahora se llaman a sí mismos Jesús. Se llaman a sí mismos Jesús, hermano, y al decir eso están negando al verdadero Hijo de Dios, que dice la Biblia que hace más de 2000 años vino a dar su vida por todos los escogidos de su Padre. Entonces, yo quiero que veamos una palabra en Mateo capítulo 24, versículo 23 y 24. Mateo capítulo 24, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A estos hermanos de los que habló Jesús podemos llamarles que son las falsas vides. Jesús sabía que vendrían y han aparecido, hermano, desde que Jesús se fue. Muchos han aparecido y dice que se aumentarán en el tiempo del fin. Hoy día existen, hermano, y eso es la razón por la cual Él, al decir esta palabra, hace énfasis en decir que Él es la vid verdadera. Él pudo haber dicho, yo soy la vid solamente y vosotros sois los pámpanos, pero no, él agregó la palabra verdadera con el fin hermano, de dar a entender que hay falsas también, que hay falsas, y hoy es muy común. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, tengamos mucho cuidado. Todos los que no están seguros, hermanos, si son cristianos, tengan cuidado. Amén, porque andan muchos diciendo, yo soy Jesús. Y usan, hermano, la palabra y sacan un montón de versículos de contexto y un montón de herejías con tal de dar a creerle a la gente que lo que ellos están diciendo es verdad. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Y Jesús por eso nos advirtió, hermano, que vendrían todas esas personas mentirosas, mintiendo, porque están negando al Hijo de Dios. Y entonces dice, cuando engañarán, dice que engañarán aquí en esta palabra, que si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. Ahora, cuando dice aquí a los escogidos, no se refiere a que pueden ser engañados, no. ¿Por qué? Porque eso no es posible. Dice que si fuera posible, pero no es posible. Es como cuando nosotros decimos, si fuera posible, yo hiciera esto, pero no es posible. Entonces Jesús dice, si fuera posible, engañarán aún a los escogidos, pero eso no es posible para los que son ovejas de Jesús. Amén. Entonces, esta es una de las características, hermano, en el verdadero cristiano, que no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Yo creo que veamos en Juan capítulo 10, ahí más atrásito, en Juan capítulo 10, versículos 4, 5 y el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mire, aquí hay un dato muy importante. Dice que cuando ha sacado fuera las suyas, va delante de ellas, hablando de Jesús mismo, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, que el cristiano, hermano, debe seguir al Señor, no el Señor al cristiano, porque ¿quién es el maestro? Es Jesús. Y nosotros como cristianos somos los discípulos de Jesús. Amén. Así que, hermano, para aquellos que piensan que el Señor les tiene que andar rogando, hermano, que sean cristianos, no es así, porque dice que los que son de Cristo conocen su voz. Jesús no va detrás de nosotros, Él va delante de nosotros, y dice que los que conocen su voz, que son sus ovejas, van detrás de Él. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Amén. Entonces, dice el Señor que Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Vamos a ver el versículo 4, dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 14, ahí mismo, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice el Señor entonces que Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Esto quiere decir, hermano, que el que es oveja de Cristo no se perderá, porque conoce, dice aquí, la voz de su pastor.
Sabe reconocer la voz del falso maestro y no andará detrás de ningún hombre, sino que andará en pos de Cristo. Y esa es una característica de un verdadero cristiano. Dice que todos, hermanos, los que vayan, es decir, que todos los que vayan en pos de esos no son verdaderos creyentes. Todos los que vayan en pos de los falsos maestros no son verdaderos creyentes. Por lo tanto, hermano, pueden ser engañados porque no saben distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y entre la mentira y la verdad. Amén. Así que, hermano, hay que leer la Biblia, hay que afirmarse en el Señor. Hay que aprovechar el tiempo, hermano, libre que tengamos para leer las Escrituras. Dice la Biblia que es ahí donde está la vida eterna. Hay que aprovechar el tiempo también, hermano, que tengamos para cuidar de nuestra familia, para hacer cosas que edifiquen nuestra vida, hermano, tanto en lo espiritual como en la familia también, porque es importante. Amén. Tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces, no tenemos que olvidar también que Jesús, dice la Biblia, es la única vid verdadera. Amén. Yo quiero que veamos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Gloria al Señor. No hay salvación fuera del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 13. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no hay otro Jesús. No hay otro Jesús. El Jesús, hermano, que vino a dar salvación, ya vino, ya murió, ya resucitó, y dice la Biblia que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Y Él, hermano, es la única fuente de vida que alimenta a su iglesia. Es la única fuente de vida. Así que este principio, hermano, tengámoslo presente siempre. Amén. Que Jesús es la única vid verdadera y no hay otro fuera de Él. Jesucristo dice que no hay otro camino, hermano, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, somos el fruto de ese sufrimiento que él tuvo hace más de 2000 años. Amén. Gloria a Dios. Tenía mala cita. Hechos 4:12. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 53. Gracias. Versículo 10 y 11. Isaías 53, versículo 10 y 11. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este capítulo, hermano, habla de los sufrimientos de Jesús, y me llama la atención el versículo 11 que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús sufrió por nosotros, hermano, pero dice esta palabra, hermano, que Él, al ver el fruto de la aflicción de su alma, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, estará satisfecho. Entonces, los cristianos verdaderos somos el sufrimiento de Jesús. Somos el sufrimiento, hermano, de los latigazos que Él recibió, de la corona de espinas que habla la Biblia que fue puesta sobre su cabeza, de los clavos, hermano, que fueron enterrados en sus manos y en sus pies. Nosotros somos, hermano, ese es fruto de su sufrimiento. Por eso, cuando una persona se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, es el Señor mismo quien produce ese arrepentimiento en la persona, para que esa persona nazca de nuevo, crezca y se desarrolle, hermano, hasta llegar a ser un cristiano maduro y firme en la verdad. Jesús viene a ser entonces esa vid que alimenta nuestra vida. Amén. Es por eso que el cristiano no puede estar separado de Jesús. El cristiano no puede estar separado de la palabra de Dios. Necesita, hermano, congregarse, debe servir y participar también de la obra de Cristo. Amén. Entonces, Jesús es el único camino al Padre. El único, y es la única vid verdadera. Venga y se levante quien se levante, hermano, diciendo y profesando ser Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, que ya hemos conocido la verdad, sabemos que eso es falso y que solamente hay un Salvador, y ese ya vino y ya está en el cielo también. Gloria a Dios. Vamos a ver el principio número 2.
y es que necesitamos ser podados. Vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 2 y 3. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el versículo 1, hermano, que leímos, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Amén. Vimos que el trabajo del labrador, hermano, en la vida secular, en la agricultura, es limpiar y preparar la tierra y cuidar de la planta para que dé fruto. En lo espiritual, ese es el trabajo del Padre en la vida del cristiano. Veamos en Juan capítulo 6, 37, ahí atrásito. Juan capítulo 6, versículo 37. Gloria a Dios, dice así la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. A nosotros Jesús, hermano, nos encontró y nos salvó, no porque nosotros hubiésemos querido, no porque nosotros quisiéramos, sino porque así lo quiso el Padre. Amén. Dice que todo lo que el Padre le da, vendrá a Él y Él no le echa fuera. Es el Padre, hermano, el que decidió salvarnos a nosotros a través de Jesús para que tengamos una nueva vida. Amén. Y es el mismo el que se encarga de ser el labrador de nuestra vida, de podarnos para que demos fruto. La vida en lo natural necesita ser podada para ir abundando en frutos. Cada año, hermano, los estudios dicen que cada año en el invierno es podada para que cuando llegue el verano pueda producir con la nueva poda más frutos. Y así sucesivamente cada año, hermano, van podándola y se va haciendo más fuerte y más grande y va produciendo cada año más y más fruto. Entonces, en la vida del cristiano, la poda simboliza, hermano, los problemas, las situaciones difíciles, todo lo que pueda venir a nuestra vida con el fin de hacernos crecer. Amén. La poda, dice, es sinónimo de las pruebas, de las aflicciones que como cristianos pasamos. Creo, hermano, que lleva el propósito de limpiarnos y de formarnos como hijos de Dios. Amén, como hijos del Señor. Dice aquí que todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús les estaba hablando a sus discípulos, hermano, estas palabras, y Él les añade: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces es la palabra de Dios la que limpia nuestra vida. Son sus enseñanzas, son sus mandamientos, y todo lo que en ella está escrito para nosotros es lo que limpia nuestra vida. Y de la misma manera, hermano, que en lo natural las podas producen más y mejores frutos, en la vida cristiana es lo mismo. Esas podas, hermano, pueden ser dolorosas para nosotros, pero traen un buen propósito. Amén. Dios, como labrador, hermano, de nuestra vida, sabe cómo hacerlo, sabe qué cosas quitar de nuestra vida. Es verdad que en el momento quizás será doloroso, pero esa poda traerá más frutos en nuestra vida. Amén, porque Dios no se equivoca. Hay cosas a las cuales no les hallamos explicación en el momento, pero Dios sabe por qué estamos pasando, hermano, por ese problema. Dios sabe por qué estamos pasando por esa enfermedad. Dios sabe por qué estamos pasando por esa situación. Amén, por cualquier cosa que estemos pasando, Dios lo sabe. Y sabe que es para que nuestra vida se haga más fuerte en el Señor. Así que anímese, hermano. Si está pasando por un momento difícil, dele gloria a Dios, porque en eso trae un propósito. Dios lo está preparando para que usted lleve más fruto. Gloria a Dios. Vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4, dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra tened aquí, hermano, se traduce como considerar. En otras palabras, está diciendo aquí que consideremos nuestra situación, ya que la reacción, hermano, humana a las pruebas no es regocijarse, sino afligirse. Nadie se goza cuando viene un problema a su vida.
Nadie se goza cuando viene una enfermedad o un momento difícil. Pero aquí dice Dios, considera la prueba y afróntala con gozo. ¿Por qué? Porque trae el propósito de hacer más fuerte tu fe. Amén. Por experiencia propia, hermano, yo les digo que las pruebas traen aflicción a nuestra vida, a nuestra carne. Pero más allá de esa aflicción, siempre hay una paz en nuestro corazón que es la que trae confianza en Dios. Hay aflicción, claro que hay aflicción en nuestra carne, pero esa paz que hay en nuestro corazón, que la produce el Señor a través de su Santo Espíritu, nos hace tener esa confianza en Dios y nos da la fortaleza para que nosotros podamos acabar con gozo esa prueba. Amén, porque las pruebas, dice, a nuestra fe producen paciencia. La palabra paciencia aquí, hermano, se traduce como resistencia. Es decir, hermano, que después de la prueba nosotros estaremos más fuertes. Tendremos más resistencia para lo que venga. ¿Es fácil la prueba? No, no es fácil, hermano. Dice esta palabra que tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que hay que esperar, hermano, y confiar en Dios todo el tiempo que Él permita que esa prueba esté en nuestra vida. Amén. Y cuando todo eso acabe, entonces seremos más maduros espiritualmente. Y habremos también, hermano, aprendido a tener más dependencia y más comunión con Dios, porque las pruebas y los problemas nos acercan más a Dios. En esos momentos, hermano, uno se arrodilla y se postra delante de Dios y uno clama al Señor. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en tu vida. Entonces esas pruebas y esos problemas nos hacen ser más dependientes de Dios. Romanos 8, capítulo 18, vamos a leer. Gloria a Dios. Romanos 8, 18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así, hermano, como todo empieza, sabemos que todo termina también. Un día nosotros dejaremos esta tierra para estar con el Señor. Y todo, hermano, lo que hayamos pasado mientras habitábamos en la carne se acabará y viviremos por siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice esta palabra que nada es comparable con la gloria venidera. Hoy pasamos tribulaciones, pero un día todo acabará y gozaremos entonces de la presencia eterna de nuestro Redentor. Amén. Vemos entonces que es necesaria y tiene que venir la poda en la vida del cristiano para que pueda formarse como un cristiano maduro. Y estos, hermanos, son los pámpanos que estamos hablando, que son los que llevan fruto durante toda su vida como creyentes. En la primera parte del versículo 2 que hablamos, habla también de los pámpanos que no llevan fruto. Vamos a leer ahí, versículo 2. En la primera parte, vamos a regresar un poquito en Juan 15. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Vimos ya entonces que los verdaderos cristianos, hermano, son los que viven una vida de santificación para Dios y son los que llevan fruto. Ahora, ¿qué pámpano es el que no lleva fruto? ¿De qué pámpano está hablando la Biblia? Cuando analizamos este versículo, hermanos, vemos que Jesús hace referencia a que dentro de la iglesia del Señor no solo hay cristianos verdaderos, sino también hay falsos cristianos. Amén. Esos son los pámpanos que el Señor hace referencia aquí, que no llevan fruto. Una congregación puede estar llena de gente, pero dentro de toda esa gente hay falsos cristianos. Y no todos son cristianos verdaderos. Se dicen ser, pero no lo son. Pablo lo dijo, hermano, en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Quiero que lo leamos rápidamente. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Dice así: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. En Corintios también Pablo, hermano, hizo mención de los peligros que pasó con los falsos cristianos. Y Pablo les está hablando aquí a los judíos que se habían convertido, de que tuvieran cuidado con los falsos hermanos que habían entrado a la iglesia para hacerlos volver a los rituales de la ley, hablando de la circuncisión. Hoy día pueden haber falsos hermanos dentro de las congregaciones, hermano, queriendo hacer volver a los convertidos a las cosas del mundo, a practicar el pecado a escondidas. Alguien te puede decir: mira, tómate una cerveza o fúmate un cigarro o haz esto que nadie te está viendo.
Esos son falsos cristianos que están tratando de hacer volver al verdadero creyente a las cosas del mundo, a practicar el pecado a escondidas. Claro, a escondidas de los ojos de los hombres, porque de Dios nadie de nosotros podemos escondernos. La Biblia lo dice claramente. Los ojos de Jehová están puestos sobre toda la tierra. Y donde quiera que estemos, Jehová nos está mirando. Entonces, es por eso que dentro de las iglesias, hermano, hay gente con mal testimonio y que nunca tienen ningún cambio. Y pueden pasar toda su vida en la iglesia y morir viniendo a la iglesia, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no son creyentes de verdad. Son falsos cristianos. Judas, hermano, anduvo con Jesús. Hasta el día que lo entregó, él anduvo con Jesús. Y aparentemente era una rama de la vid, pero no lo era. Me imagino yo que la gente que lo veía con sus demás discípulos pensaban que él era igual que los demás, mas sin embargo no era así. Llegó el día en que se dio a conocer que verdaderamente nunca había pertenecido a esa vid. Era una rama separada que nunca se alimentó de la verdad. Amén, la oía porque él andaba siempre con Jesús, mas nunca la aplicó a su vida. Por eso dice la Biblia que seamos hacedores de la palabra. No solamente oidores, porque eso no sirve de nada, sino dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, que vivamos todo lo que en ella dice. No nos extrañemos entonces, hermanos, si vemos personas de mal testimonio dentro de la iglesia, porque hay falsos hermanos dentro de las congregaciones. Eso sí, esforcémonos nosotros por ser diferentes. Esforcémonos nosotros por ser esa luz en medio de las tinieblas, por ser esa sal que da el sabor a la tierra, como dijo Jesucristo. Porque si no, hermanos, vamos a ser igual que ellos y al final vamos a parar en el mismo lugar que ellos. Amén. Así que nosotros como hijos de luz, como hijos de Dios, debemos de ser diferentes. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ver el tercer principio, que es la dependencia entre el creyente y Jesús. Versículos 4 al 7 de Juan 15. Vamos a leer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. La palabra permanecer significa aquí, hermano, quedarse o persistir. El hecho de que una persona permanezca en Cristo es evidencia de que la salvación ya se efectuó en su vida. De que es un nacido de nuevo, que es un hijo de Dios. Ahora, quiero que aclaremos aquí que no significa que permanecer aquí no significa solamente venir a la iglesia todos los domingos o todos los días que hayan servicio. No, la palabra permanecer o persistir aquí va más allá de eso. Conlleva, hermano, una vida de buen testimonio, una vida de santificación, de frutos y de servicio a Dios. Amén. A esas personas se refiere aquí la Biblia. Personas que dan testimonio con su vida de que son nuevas criaturas en Cristo. Amén. No todos, porque no todos son de Cristo. Amén. Quiero que veamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Jesús dice entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto habla, hermano, de la dependencia que el cristiano debe de tener en Jesús. Ninguna rama que está separada del árbol puede tener vida. Ninguna rama que se corta permanece viva. A los días comienza a morirse hasta que está seca y se quema porque se recoge y se echa en el fuego. La gente lo recoge. Entonces todos nosotros desde que nacemos separados de Dios por el pecado. Esto quiere decir, hermano, que estábamos antes de conocer al Señor muertos espiritualmente. Al nacer de nuevo, dice la Biblia que fuimos injertados al olivo y
y fuimos partícipes de la rica savia del olivo. Amén. Entonces, esa raíz de la que habla aquí en Romanos es Jesús. Él es el que nos da la vida ahora. Él es la vid, como dice al principio, que alimenta nuestra vida. Versículo 4 dice ahí: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, las ramas de los árboles o los pámpanos son totalmente dependientes de la vid. Ningún pámpano puede dar fruto si está separado de la vid. Como dice la palabra, las ramas, hermano, que están separadas de la vid son las que están muertas y están secas. Entonces, esta ilustración que Jesús da de la vid y los pámpanos es una clara enseñanza de cómo el cristiano no puede estar separado de Dios. No puede estar separado de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel era quien representaba la vid de Dios. Y era Dios mismo, dice en Isaías capítulo 5, quien cuidaba de esa vid. Pero cuando Cristo vino, Él pasó a ser la vid verdadera, tanto para Israel como para los gentiles. Amén. Entonces el cristiano para permanecer necesita estar pegado a Jesús. Necesita estar pegado a Cristo. Para llevar fruto necesita estar pegado a Cristo. ¿Por qué? Porque dice aquí el Señor que separados de mí nada podéis hacer. Ahora, aquí no se refiere a que no podemos hacer nada en lo natural. En lo natural nosotros podemos hacer muchas cosas. Trabajamos, podemos comprar un carro, podemos comprar una casa, etcétera. Pero lo que está diciendo aquí es que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. No podemos hacer nada. ¿Por qué? No podemos comprar la salvación con dinero, porque la salvación no se compra con dinero. No podemos tener la salvación por obras, porque dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no hay nada que podamos hacer, porque no hay otra forma, dice la palabra del Señor, de ser salvos, sino solamente a través del perdón de nuestro Señor por su sangre. Amén. El versículo 6 dice ahí en Juan 15: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿quiénes son los que no permanecerán? Bueno, anteriormente ya vimos que el cristiano verdadero es el que permanece, el que se convierte a Cristo y muere siendo cristiano. Ahora, cuando la Biblia habla aquí del que no permanece, está hablando, como ya vimos, de los falsos cristianos o de los incrédulos. Y dice la Biblia que un día, hermano, Dios hará separación entre un grupo y otro. Y entonces ahí saldrá a luz quién era y quién no era cristiano. Amén. Quiero que veamos ahí en Mateo capítulo 25, versículos 32 y 34 y también el 41. Mateo 25, 32 y 34 y versículo 41. Dice así: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esta palabra, hermano, claramente nos muestra cómo Dios un día hará separación entre los cristianos y los falsos cristianos, que son también los incrédulos, porque no creen en el Señor. Y dará, dice aquí, el lugar a cada uno el lugar que a cada uno le corresponde. Los salvos, dice aquí, que irán a la eternidad con Dios. Y los no salvos irán a condenación eterna, que es el fuego al que hace referencia la Biblia, donde serán quemados. Dice que será un lugar, hermano, de tormento, donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Será muy triste, hermano, un lugar muy triste. Entonces hay que tomar siempre conciencia, hermano, y pues servir al Señor todos los días que el Señor nos dé de vida. Amén. Damos gracias a Dios porque el Señor, pues en su misericordia, nos ha alcanzado y nos ha hecho salvos. Gloria al Señor. Y vamos a ver el cuarto principio, hermano, y es que el cristiano debe tener frutos. Y vamos a leer el último versículo que vamos a leer esta noche en Juan capítulo 15, versículo 8. Y dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Vamos a hablar por último aquí ahorita de los frutos, aunque en todo hemos venido hablando de ellos, pero es un principio muy importante en la vida de todo cristiano. Yo recuerdo una prédica que di hace un tiempo atrás del trigo y la cizaña y me gustó mucho la explicación que hay de estas dos plantas, de cómo los cultivadores, hermano, encuentran la diferencia entre una planta y otra. Y dice, hermano, que el trigo se diferencia de la cizaña por el peso de su fruto. Dice que que estas plantas, si las conocemos, son muy parecidas. El trigo y la cizaña son muy parecidas. Y las dos dan fruto, pero dice, hermano, que el fruto del trigo es pesado y hace que la planta se agache, se incline, y que el fruto de la cizaña no pesa. Y entonces la matita se mantiene en pie. Cuando los cultivadores van al plantillo, ya saben cuál es el trigo y cuál es la cizaña, porque el trigo está inclinado y la cizaña está en pie. Entonces esto, hermanos, si lo vemos espiritualmente, habla de la altivez de los falsos cristianos o de los incrédulos, que no quieren reconocer que necesitan, hermano, a Jesucristo para salvar su vida. No quieren reconocerlo. Entonces vemos que es muy bonita esta ilustración de cómo el fruto, cómo la cizaña se diferencia del trigo. Y dice que el Señor, hermano, eso va a ver el día que venga. Va a ver quién es trigo y quién es cizaña. Amén. Entonces, por eso se conoce el cristiano. Yo creo que veamos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Cuando lo tenga me dice amén. No se me duerma, hermano. Despiértese. Vea a su vecino, si está durmiendo, métale un codazo para que se despierte. Venimos a aprender, hermano, pero si usted se duerme no va a aprender. Entonces hay que estar despiertos para aprender, porque también, hermano, es una falta de respeto, hermano, al predicador. Cuando uno se duerme, ¿sabe por qué? Porque el predicador se esfuerza, hermano, para poder traer un mensaje a la congregación. Y si la congregación se duerme, entonces es una falta de respeto, así que despiértese. Gloria a Dios. Mateo 7, 15 al 20 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire que no dice, hermano, por el corazón, sino dice por los frutos. Entonces todo cristiano necesita dar fruto, hermano. Todos necesitamos dar fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100%, pero necesitamos dar fruto. Quizás todos no vamos a llegar a dar la misma cantidad de fruto, pero sí debemos de dar la misma calidad de fruto. La misma calidad, porque todos somos cristianos. Entonces, en la ilustración que Jesús da de la vid y los pámpanos, también hay algo bien interesante, hermano, con respecto al fruto. Dice que la planta, hermano, de uva no da fruto sino hasta el tercer año después de que ha sido plantada. Hay que esperar 3 años para poder recoger uvas de esa plantita que se sembró. Y dice que durante ese tiempo el labrador está cuidando de esa planta. Está cuidando, hermano, la está cuidando de los animales, de que la planta no tenga plagas. Está cuidando para que esa planta crezca sana. Y dice que durante esos 3 años que está creciendo, las raíces de la vid se van haciendo fuertes para que cuando llegue el tiempo de dar su fruto, está fuerte para poder sostener sus frutos. Entonces, espiritualmente también tiene una enseñanza. Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Jesús preparó a sus discípulos, hermano, por 3 años y medio. Ellos anduvieron con Él aprendiendo. Y cuando Jesús murió y quedaron en la tierra, ellos tuvieron ese privilegio, hermano, de quedarse predicando el evangelio, dando frutos como hijos de Dios, enseñando a los demás el evangelio de la salvación que habían aprendido de Jesús. Cuando una persona, hermano, se convierte a Cristo, necesita aprender y aprender también.
Y para eso, hermano, está el pastor de la congregación, para enseñarle a los cristianos, para enseñarle a los nuevos convertidos y capacitarlos, para capacitar la iglesia y cuidarlos, dice, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Que dice aquí Jesús que vienen vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces, que quieren destruir la vida del cristiano. Así que, hermanos, nosotros debemos aprovechar las enseñanzas que nos fortalecen. Y debemos poner por obra la palabra, ya que el fruto del cristiano, hermano, ya que el cristiano ese es su fruto, aplicar la palabra a su vida diaria, aplicar lo que aprende. Por eso, hermano, es bien importante que vengamos a la iglesia para aprender y capacitarnos y seguir, hermano, dando frutos y ser así, como dice la Biblia, discípulos de Jesús. Dice el versículo 8 aquí, que en eso es glorificado el Señor, en que nosotros llevemos fruto. Entonces, glorificar es alabar o reconocer la gloria de Dios. Y hay muchas formas de glorificar a Dios, pero una de ellas dice aquí que es el fruto que el cristiano da. ¿Por qué? Porque ese fruto da testimonio del poder de Dios, del poder que Dios tiene para cambiar la vida de una persona. Porque antes andábamos en el mundo y hacíamos cosas que no agradaban a Dios. Y teníamos mal testimonio, pero en Cristo, que ha tenido el poder de cambiar nuestra vida, ahora en Él podemos dar frutos, como dice la Biblia, dignos de arrepentimiento, que muestren verdaderamente que nosotros hemos sido cambiados por Dios, porque Dios, la sangre de Cristo tiene ese poder de cambiar nuestra vida, de salvarnos y de renovarnos día con día, de transformarnos para que seamos en verdad nuevas criaturas que damos testimonio de su nombre. Amén. Así que en esta noche damos gracias a Dios, hermano, por su palabra y yo deseo con todo mi corazón que ustedes la pongan por obra, porque si no, no sirve de nada. Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga.